En este video mostraremos qué es una falacia, cuáles son las falacias más comunes, cómo podemos evitarlas y cómo podemos refutarlas en un debate. La palabra falacia proviene del latín falaz, que significa engaño. Una falacia es una supuesta verdad que al analizarse bien resulta ser una mentira muy bien escondida. En el campo de la lógica, una falacia es un error de razonamiento que se presenta cuando llegamos a una conclusión o defendemos una idea basándonos en un proceso de razonamiento viciado o mal hecho. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, tal como hacen algunos de los políticos, mientras que otras ocurren sin intención o por ignorancia o descuido. Aquí te mostraremos las falacias más comunes con el objetivo de que puedas detectarlas a tiempo y evites caer en ellas. La primera de ellas es la de generalización apresurada. Esta falacia ocurre cuando inferimos una conclusión a partir de datos que son insuficientes o que no han sido verificados. Es decir, caemos en ella cuando damos conclusiones a partir de hechos que se presentan casualmente o de forma aislada. Por ejemplo, supongamos que están comiendo y alguien en la mesa dice: me comí uno de estos chiles habaneros que traía la ensalada y no pican. Tú también comes sin miedo, esta ensalada no pica. La persona que probó el pedacito de chile obtuvo una conclusión rápida a partir de una sola muestra, y a partir de eso está generalizando que el resto de la comida no pica. Tal vez quien recibió el consejo lo siga y pruebe la ensalada, pero el riesgo de que termine con la boca en llamas es realmente muy alto. Aquí se está tomando una decisión sin haber recopilado y comprendido todos los hechos en el contexto que la decisión ha sido tomada. Es decir, nos faltaría tener más muestras o más datos para poder hacer la conclusión y esta sea válida. Podemos decir que la falacia de generalización apresurada tiene la siguiente estructura lógica. El evento A o el hecho A es verdadero. El hecho A es una muestra insuficiente de B. B es verdadero. Esto hace que sea una falacia, ya que el razonamiento empleado no es válido porque no garantiza que lo que se argumenta sea cierto, pudiendo llegar a caer en conclusiones erróneas. Aquí tenemos más ejemplos de generalización apresurada. El ejemplo en el que yo digo: me gusta mucho este producto de esta marca, por tanto me van a gustar también el resto de productos de la misma marca. Cualquier producto de la misma marca me gusta. Esta es una generalización en base a algún producto en particular. Ahora estamos generalizando de que todos los productos de la marca nos gustan. En realidad esto no tendría por qué ser cierto. Si bien hay marcas que mantienen características similares en todos sus productos, no tendría por qué gustarnos absolutamente todos los productos de esa misma marca. El siguiente ejemplo: he escuchado una canción del nuevo disco y me gustó. Por lo tanto, lo voy a comprar porque estoy seguro de que todas las canciones son geniales. Esta generalización es demasiado apresurada también porque en base a un solo elemento del disco está tomando o generalizando respecto a la calidad de todos los demás o de todas las demás canciones. El último ejemplo es que yo digo que Hitler era vegetariano o me entero que Hitler era vegetariano. Entonces, como sé que él era vegetariano, ahora estoy meditando sobre ser vegetariano o no. Otra de las falacias clásicas es la falacia ad hominem. Cuando hay un debate, los argumentos que se plantean deben ser para contrarrestar la argumentación o las ideas del adversario. Sin embargo, en la falacia ad hominem esto no ocurre así. Esta se produce cuando, por falta de argumentos reales en un debate, en lugar de criticar o atacar las ideas planteadas, atacas al que está debatiendo contigo para desacreditarlo. Generalmente pasa cuando una persona ha perdido una discusión con un adversario y no sabe qué contestar, entonces empieza directamente a atacar al adversario de forma personal con cosas que parecieran tener que ver con el argumento que se presentó, pero en realidad son personales. Por ejemplo, dice la persona A: la fiesta de los toros no debería mantenerse porque en ella se trata a los toros con crueldad. Los toros son animales con un sistema nervioso que hace que tengan conciencia del dolor. Causar dolor a los toros es un acto de crueldad. A lo que le debaten:
Pero si tus padres son dueños de una carnicería y también el sacrificio de animales es una crueldad, incluso en la carnicería de tus padres se vende la carne de los toros muertos en la plaza. Otro ejemplo, te encuentras que alguien está platicando un poco de cómo llevar una alimentación sana o sobre la importancia para la salud de llevar una dieta equilibrada y le debates diciendo, bueno, eso que dices no es cierto, ni tú te la crees, mírate, el fin de semana tomaste 3 cervezas, intoxicando tu cuerpo, eres un alcohólico y hablas de dieta. Es probable que esta falacia no afecte la organización en la que laboras si esta organización contrata solamente a los mejores y más inteligentes. La falacia ad ignorantiam o apelar a la ignorancia. Esta falacia consiste en defender la verdad o falsedad de un argumento o idea basándose en que nadie ha probado lo contrario. Si alguien argumentara que su organización no debe tomar un proyecto o perseguir un proyecto porque anteriormente nadie ha conseguido llevar ese proyecto adelante, eso no es un argumento sólido. Tenemos básicamente dos maneras en las cuales aparece la falacia apelada a la ignorancia. Uno es que no se puede refutar A, por lo tanto A es verdadero. El ejemplo sería que no se puede demostrar que la homeopatía no cura, por lo tanto la homeopatía sí cura. Otro caso es cuando decimos no se puede demostrar A, por lo tanto A es falso. El ejemplo sería no se puede probar la existencia de vida fuera de la Tierra, por lo tanto no existe vida fuera de la Tierra. Un ejemplo más sería decir que no se ha demostrado que la persona X es culpable de algún delito, por lo tanto el jurado decidió que la persona X es inocente. Otra de las falacias, y muy común, es el argumento de la autoridad. Se nos dice que debemos respetar a la autoridad, lo cual no es inherentemente una mala decisión, pero nos puede llevar a la falacia lógica de un argumento de autoridad. Naturalmente, si estamos en una reunión y su jefe está argumentando o debatiendo sobre alguna idea, es más probable que todos escuchen y crean que es cierto. Pero el solo hecho de que provenga de su jefe no necesariamente hace que el argumento o idea sea correcta. La estructura lógica de esta falacia es la siguiente. La persona A afirma la idea B. Como la persona A goza de autoridad o credibilidad y su oponente en la discusión no la tiene, se concluye que la idea B es cierta solo por el hecho de que A la planteó. Por ejemplo, los principales fabricantes recomiendan utilizar la marca X de lavavajillas y es por eso que la compré. En otro ejemplo también del sector de mercadotecnia tenemos cuando se contrata a una persona con mucha popularidad o muy conocida por toda la sociedad para promocionar un producto. Por ejemplo, contrataron al futbolista Javier Hernández para promover unos zapatos de fútbol. Y él nos dice, estos zapatos son los mejores zapatos de fútbol. Entonces la gente cree esa falacia solamente por la autoridad o popularidad que tiene esta persona que la está diciendo. La falacia apelar a tradición o falacia ad antiquitatem es cuando creemos que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace ya mucho tiempo, entonces es que esto está bien o es verdadero. A eso se le llama una apelación a la tradición. Como ejemplos tenemos los siguientes. Esta es la mejor salsa porque es la salsa que hemos siempre comprado en mi casa. Es imprescindible tener una religión, ya que el ser humano desde tiempos primitivos ha tenido una. Esta ley tiene más de 500 años, no hay ninguna razón para cambiarla. En estos tres ejemplos vemos cómo se argumenta tomando como base un hecho que ha estado ocurriendo durante ya mucho tiempo, y este es el que respalda nuestra idea que estamos presentando en este momento. No siempre esto va a ser cierto, por lo tanto se puede caer en una falacia.
La falacia del arenque rojo. El arenque es un pez de color azul, sin embargo, una vez ahumado, se torna rojizo. Este pez era utilizado por los cazadores en el proceso de entrenamiento de sus perros. En el proceso de entrenamiento, como una prueba para los perros, los cazadores dejaban soltar un zorro al cual se supone que los perros deberían perseguir. Sin embargo, trazaban también una línea o una ruta en la cual iban dejando pedazos de arenque para distraer al perro. Si el perro seguía la ruta del arenque y no la ruta que había recorrido la zorra, se decía que los perros no estaban bien entrenados o no servirían para la caza. También se conoce como técnica de seguir la zanahoria y tiene lugar cuando una persona introduce una información irrelevante para el tema de discusión. Es un distractor. Se logra distraer la atención de todos los involucrados para llegar a una conclusión que incline a la balanza a su favor y que generalmente resulta irrelevante para el tema que se estaba discutiendo. Somos víctimas de esta falacia cuando alguien se va por la tangente. Es normal que al terminar la discusión experimentemos una sensación de frustración, aunque no sepamos el porqué. Esta frustración proviene del hecho de que hemos invertido tiempo y esfuerzo sin lograr nada de lo que al principio nos interesaba. En otros casos, podemos sentirnos enfadados porque sentimos que nos han embaucado. En el plano de las relaciones interpersonales ocurre lo mismo cuando se intenta desvirtuar la atención sobre el tema principal. Obviamente, los argumentos que se introducen son válidos y esa es la razón por la que los demás se dejan distraer. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente: se está discutiendo sobre el tema A, que es el asunto que nos interesa solucionar. Sin embargo, en la discusión, una persona introduce el tema B. Se abandona el tema A para centrarse en el tema B, que no es tan urgente ni tan importante. Se creó, es decir, una distracción a lo que originalmente estábamos discutiendo. Un ejemplo de esto sería cuando le hacemos notar a alguien que su comportamiento no ha sido moralmente correcto y esta persona responde yéndose por las ramas. Lo que has hecho no es moralmente correcto, dice. A lo que le contestan, ¿y qué significa exactamente la moral? Es un comportamiento establecido que indica lo que está permitido y lo que no. ¿Y quién crea ese código de comportamiento? Y así se puede ir la conversación. Obviamente, se introdujo una distracción sobre el tema principal, que era analizar los hechos que había cometido una persona. Como otro ejemplo tendríamos el caso en el cual se hace una marcha multitudinaria exigiendo algún derecho, como por ejemplo el matrimonio entre las personas del mismo sexo, o bien están reclamando 1000 trabajadores el despido injustificado de una empresa, a lo que se crea una distracción. Por ejemplo, introducir la violencia en la manifestación. Se crea un factor a manera de que se suscite la violencia en la manifestación y al final del día el tema principal de conversación o la nota sería la violencia, que los manifestantes de tal empresa se presentaron con violencia, cometieron tantos delitos y de esta forma se olvidó el tema central o principal. La falacia post hoc ergo propter hoc se traduce como después de esto, por lo tanto debido a esto. Esta falacia lógica se refiere a hacer inferencias causales fallidas debido a la secuencia. En otras palabras, una acción que sigue a otra no significa que haya un enlace causal. Puede expresarse así: el acontecimiento A sucedió antes de que ocurriera el acontecimiento B, por lo tanto A debe haber causado B. Esta conclusión no siempre es cierta. Como ejemplo de post hoc ergo propter hoc tenemos: un trabajador puede afirmar que después de la implementación de un programa de supervisión se redujeron las pérdidas.
Antes de llegar a esa conclusión, en realidad lo que tendríamos que hacer es buscar otros factores o eventos de otra índole que podrían haber contribuido a esa reducción. A continuación, analizaremos otros ejemplos de falacias de diferentes tipos. En el primer ejemplo, tenemos el caso en que se dice que a todo el mundo le ha gustado la campaña publicitaria planteada. Simplemente habrá que considerar a quién se refiere cuando hablamos de todo el mundo, si de verdad son relevantes esos datos y ver con quién no se ha contado. Para este tipo de falacia tendríamos que tener en cuenta que la muestra utilizada sea suficiente. Que tengamos en cuenta más de unos pocos datos o ejemplos no es suficiente. Si se trata de un conjunto pequeño de casos, entonces es conveniente analizar cada uno de ellos bien. Otro aspecto a considerar para evitar esta falacia es que la muestra de la cual se hizo la generalización sea representativa, es decir, que los datos que utilicemos sean datos que tengan en cuenta al conjunto de la población y no a un solo grupo o grupos de la misma. Otro aspecto es que tenemos que tener en cuenta la existencia de contraejemplos. Una generalización es precipitada si no hemos tenido en cuenta ejemplos en contrario. En el caso que mencionamos, tendríamos que buscar alguna persona a la que no le haya parecido que la campaña publicitaria fue exitosa y preguntarle por qué, analizar sus argumentos o tenerlos en cuenta. Vamos a suponer que hoy en la mañana vi que en las noticias salió a declarar el presidente diciendo que iba a incrementar el precio de la gasolina y las razones de este incremento. A lo que yo, en mi inconformidad, refuto lo siguiente. Para el presidente está justificado subir el precio de la gasolina. Claro, es que él tiene auto y chofer que se lo pagamos todos nosotros con los impuestos. Esta es una falacia, porque el aumento o no de la gasolina forma parte de una política fiscal del gobierno con el objeto de balancear los gastos del Estado. Por lo tanto, es irrelevante si el oponente compra o no gasolina para los efectos financieros. Así que a la hora de hablar o discutir con alguien, procuremos siempre centrarnos en exclusiva en los argumentos que nos emite. Dejemos a un lado los aspectos personales y circunstancias y otro tipo de realidades que nada tienen que ver con el punto central de discusión. En este ejemplo vamos a suponer que el presidente de China le dice al presidente de los Estados Unidos: ¿pueden probar tus servicios de inteligencia que nosotros hemos diseñado un plan para atacarlos? Por supuesto que no pueden. Nuestra gloriosa nación ama la paz. ¿Cómo combatiría el presidente de Estados Unidos los argumentos que le dio al presidente de China? Lo que tendría que hacer es mostrar que la falta de pruebas a favor de una proposición no significa que dicha proposición sea falsa. Y al contrario, la falsa demostración de que una proposición es falsa no significa que resulte verdadera. En ambos casos, hay que decir a quien sostenga la conclusión que debe aportar pruebas para apoyarla, cosa que en este ejemplo no se hizo. En otro ejemplo, supongamos que vamos a debatir con una persona que expresa las siguientes ideas. Ya hay muchos países que han instaurado leyes favorables al matrimonio gay. Quienes aún se oponen al matrimonio gay van en contra de los tiempos. Aquí se comete la falacia de la novedad, ya que critica a quienes rechazan el matrimonio gay solo basándose en que es algo nuevo que se está implantando en las leyes de algunos países, cuando en realidad debería usar otro tipo de argumentos, tales como la igualdad, la no discriminación, etc. ¿Cómo podemos refutar estas ideas? Diciendo que la simple apelación al tiempo, ya sea la antigüedad o tradición o novedad, no justifica por sí mismo un modo de actuar o de pensar. Añadiendo algún ejemplo de alguna tradición claramente equivocada, por ejemplo la esclavitud, o de novedades que fueron celebradas en su día y que han resultado un fracaso. Solicita que tu contrincante aporte otras ideas para justificar su opinión. He ido a un especialista en telepatía para que con sus poderes mi padre se cure del cáncer. Mi padre ha tenido una remisión importante de su cáncer,
Por lo tanto, la especialista en telepatía fue la que hizo que mi padre se curara del cáncer. Esta falacia es del tipo post hoc, propter hoc. Esta falacia consiste en afirmar que un hecho se ha producido después de que ha ocurrido otro acontecimiento. Por lo tanto, hay que tratar de demostrar que esto no es así, que se trata de una coincidencia porque el efecto se hubiese producido igualmente aunque no se hubiera dado el acontecimiento anterior, o que el efecto se produjo por otra causa, o que ambos ocurrieron provocados por una causa diferente.